Ok. Bueno, esta semana ya estamos en la semana 7 de nuestra cursada, van pasando la semana, van pasando los temas. Y esta semana vamos a ver un tema que es hermoso, que es el teatro, una nueva disciplina artística que vamos a analizar en profundidad. Y con eso estaríamos cerrando esta unidad que trabajamos con las artes del tiempo y del espacio. Vieron que dijimos que la música es arte del tiempo únicamente, pero la danza y el teatro ahora son artes espacio-temporales, se desarrollan en un determinado tiempo y en un determinado espacio. Pero antes de ello, mi idea también era repasar un poco a ver cómo les había ido en la semana 6. Vieron que en la semana 6 no tuvimos contenido, simplemente había que ponerse medio al día y, eh, y hacer estas dos actividades. Yo no sé si ustedes las llegaron a hacer, cómo vienen con Sí, esta esto. la de la foto la hice. Esta la hicieron. ¿Vos, Ro, también? No, profe, eso no la hice No todavía. pasa nada. Tenemos esta y tenemos la otra actividad 2 que es la de Las 10, la del texto. las niñas. Vamos a, ya que estamos acá, a conversar un poco sobre estas frases, ¿no? A ver qué pusieron los compañeros y a ver qué nos parecen. Paul Klee dice, estas son frases genéricas para que nos ayudan a pensar un poco el arte más en profundidad. Entonces Paul Klee dice, el arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es. ¿No? O sea, que estaría diciendo que una de las funciones del arte es mostrar algo que no siempre es visible. A ver cómo lo interpretamos. Acá Juan Pablo, el primero que contestó, a ver qué puso. Dice, yo entiendo en esta frase que el artista quiere decir lo que se ve con el alma y que sería invisible a simple vista. Sería lo que nos hace sentir cada obra en determinado momento. Perfecto, hay algo de eso, ¿no? Como que hace visible, vos lo llamás a eso que se ve como el alma, pero hace visible aquello que no siempre lo es en nuestra vida cotidiana y el arte nos lo viene a mostrar, ¿no? O al menos lo viene a Sí. problematizar. Esa podría ser una lectura de la frase. Después también habría que Ujú. pensar qué dice al principio, ¿no? Como el arte no reproduce aquello que es visible. Eso también es para pensar, que significa como que el arte no reproduce, no es una mera copia de el mundo en el que vivimos, ¿no? Sino que viene a dar como otra profundidad. No es solamente que reproduce aquello que es visible, sino que además profundiza un poquito más, ¿no? A ver qué pusieron los compañeros. Dice Leonardo, no todo lo que uno se inspira se basa a lo que siempre ve las cosas, sino que uno hace visible en el arte manifestando cualquier expresión creativa o emocional que cada artista propone. Bueno, un poco esto, ¿no? Hace visible lo que a veces no es, que podría ser la expresión creativa o emocional, como lo llama él. Nicolás dice, yo pienso que se refiere al sentimiento que pone el artista sobre el arte, de cómo apreciar y entender el arte que hace visual lo que no se puede ver. Bueno, un poco también suma, pero también pone algo de que se refleja el sentimiento del artista, ¿no? A través de la arte. Lidia dice, esta frase se refiere a que el arte es una forma de expresar todo aquello que no siempre se puede o se quiere decir, que el arte va más allá de lo que aquello que conocemos. Bueno, acá Lidia da un pasito más y dice, bueno, a veces va más allá de lo que es solamente visible, ¿sabe? A veces aquello que hasta ni siquiera sabemos lo que es, o que no conocemos, o que imaginamos, ¿no? También el arte tiene esa posibilidad de imaginar mundos posibles como en la ciencia ficción, ¿no? Digo, a pensar, a imaginar cosas que realmente no podemos ver en nuestras vidas cotidianas y que para eso también está el arte. Y Joel dice, yo entiendo que el arte no es algo que podamos ver a simple vista, sino algo que puede ser representado de una manera distinta y mejor en representaciones, en danza, pintura, diseño. Esto del arte como algo del espacio de lo distinto, ¿no? Un espacio otro. Ujú. Bueno, un poco está bueno todo lo que salió. Y creo que estamos todos de acuerdo en que hay algo que se ve a simple vista y que el arte viene o a develar o a mostrar otra cara o a imaginar otra posibilidad, ¿no? O a profundizar en aquello que vemos. A mí me gusta mucho la fotografía casera, ¿no? De lo cotidiano. Y hay muchas veces que en una fotografía, no sé, se destaca una lámpara que uno ve todos los días cuando se levanta y que no le presta atención, pero que en la fotografía, por cómo está iluminada, por cómo está encuadrada, dices, ay, mira qué hermosa esa lámpara, ¿no? Entonces también Ujú. pasa eso, como que es un ojo que se detiene, quizás sí en cosas que vemos todos los días, pero desde otro ángulo que nos hace ver eso que vemos todo el tiempo de otra manera.
Después, está la frase de Bresson, que dice, no hay arte sin transformación. A ver, Juan Pablo, ¿qué puso? Para mí acá quiere decir que el arte es evolutivo, según en los tiempos en que se vaya creando, y a su vez es una transformación constante. Buenísimo, o sea que tomaste la transformación como esto de la transformación en el tiempo, como el arte mismo también, Sí. ¿no? Se transforma. Y que a la vez el arte propone la transformación constante, ¿no? Y eso también está bueno. De su propia materialidad, de su propio concepto, de sus propios códigos, o sea, todo el tiempo se está buscando transformar, totalmente. Después, ¿qué otro tipo de transformación puede haber en el arte? ¿Ros, se te ocurre, más allá de esto de que se transforma en el tiempo? Bueno, hoy, por ejemplo, vamos a ver en el teatro, también hay muchas transformaciones en el teatro, porque uno parte de un texto dramático, que eso después se transforma, ¿no? En el diálogo de los intérpretes, que eso después se transforma en una puesta en escena, o sea que también hay dentro de cada una de las disciplinas que estamos viendo ciertas transformaciones. O en la pintura, no sé, un óleo, ¿no? Que al mezclarse con otro se transforma en otro color. O sea que la transformación en el arte está constantemente. Eh, a ver, ¿qué dice Leonardo? Dice lo que nos quiere decir esta frase es que sin inspiración no hay arte, o sea que toda inspiración que deseamos expresarnos debemos transformarlo en una base para poder dar una reflexión y lograr una imagen que inspire al espectador. Bueno, él hace foco en la transformación entre lo que te inspira y cómo eso se transforma en tal vez una obra de arte. También ahí hay transformación. Bueno, no voy a leer todas, pero te las dejo para que si quieren las vayan leyendo, que está bueno, medio que es un objeto de estudio que construimos entre todos, nadie va a tener una sola respuesta, pero vieron cómo la respuesta se va armando con todas las miradas de todo lo que podemos aportar. Y acá en la última, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, que dice Pablo Picasso. Y Juan Pablo pone acá, para mí, lo que quiere decir es que podés estar muy inspirado, pero si no trabajás en esa inspiración, no llegas a nada. Sí, para mí también hay algo de eso que quiere decir, que es decir, porque la inspiración existe en realidad, hace referencia a una idea que se tenía de los artistas como el genio inspirado, ¿no? Parecía que eran como seres destacados dentro de la sociedad que tenían la capacidad de inspirarse y como unos genios que pueden hacer arte. Y en realidad otra postura como la que plantea Pablo Picasso y con la que yo también acuerdo es, está bien, la inspiración existe, pero forma parte de un proceso de trabajo. Bueno, No es que hay una persona que es un genio y que está inspirado y que todos los demás no pueden, no, también poder estar inspirado también implica que uno se tiene que poder concentrar, armar su propio espacio para eso. Digo, también se puede trabajar en esa inspiración, no es que viene de la nada, ¿no? A veces sí, a veces no, cada artista tendrá su manera, pero un poco lo que quiere decir es que con eso no alcanza, ¿no? Que el trabajo del artista no alcanza con ser un ser inspirado y conectado con lo sensible, sino que también es mucho trabajo, es mucha constancia, es probar y equivocarse, es hacerlo 1000 veces. Entonces hay algo de eso que está bueno de lo que trae Pablo. Bueno, les dejo para después, para que cuando tengan un ratito y si les da interés, que puedan leer lo que pusieron sus compañeros. Y después acá en la actividad 2 tienen que escribir un breve textito, eso se los dejo como tarea. Es como un poco el cierre de estas 2 unidades, ¿sí? Que puedan poner en un texto cortito su reflexión acerca del arte, después de todo lo que fuimos viendo. Bueno, y ahora sí, pasamos a nuestra semana actual, que es la semana 7. Que vamos a ver una nueva disciplina artística que es el teatro. ¿Sí? Entonces esta semana vamos a ver el teatro. Vieron que de cada disciplina analizamos, bueno, qué lenguaje utiliza. Bueno, el lenguaje del teatro es el lenguaje teatral, o el lenguaje dramático, si quieren. Y les voy a contar un poquito un repaso sobre el teatro argentino por si no lo conocen, y les voy a contar cómo pueden seguir investigando sobre el tema. Pero bueno, empecemos con el teatro. Antes de arrancar, les pregunto, ¿a ustedes les gusta ir al teatro? ¿Ven teatro? ¿Nunca fueron? ¿Cuál es su experiencia con el teatro? hace rato no vamos, Hace pero rato. sí, Sí. hace rato no.
Pero Totalmente. han ido juntos, de cita. Sí. Claro. Vieron que es una gran cita. Dicen que los estudios del público teatral dicen que va mucha parejita al teatro, como que es una de las salidas elegidas. Y nosotros estamos en una Mm. ciudad que tiene mucho teatro. Es histórico, ¿no? Pero no solamente en el teatro de la calle Corrientes, sino que es una ciudad donde hay mucho teatro en todos lados, en todos los barrios. Hay mucha escuela de teatro, hay mucho interés por el teatro, que esto no pasa en todas las ciudades. Buenos Aires es una ciudad teatral, Sí. hay mucha movida. Tal vez por la pandemia se complicó un poco, pero ahora se Sí. está retomando y es como un legado medio histórico que tenemos, ¿no? Es como siempre van a haber obras para ir a ver. Bueno, hablemos un poquito de lo que es el teatro. Primero es importante entender que cuando hablamos de teatro, siempre hablamos de un arte que es escénico, ¿no? ¿Por qué se llama que es un arte escénico? Porque sucede generalmente, y hablemos de teatro tradicional, ¿no? Generalmente sucede en una sala y es una obra que se interpreta en vivo frente a un público espectador que está en la sala pero a oscuras. Y entonces es un grupo de actores o un solo actor o muchos que interpreta una obra frente a ese público. Por eso hablamos de que es un arte escénico, ¿sí? Y generalmente eh, hay variantes, pero generalmente el teatro más clásico se desarrolla en una sala de teatro, así como el cine en una sala de cine. Bueno, por eso se llama que es un arte de escénico. Y es una de las expresiones, como habíamos visto, tanto la música, la danza, bueno, el teatro también, de las expresiones artísticas más arcaicas que existen, ¿sí? Occidente lo considera que la cuna del arte es en Grecia, pero realmente, así como se pueden ver expresiones del ser humano danzando y cantando, bueno, actuando también, desde épocas prehistóricas. No podríamos decir cuándo empieza el teatro. Históricamente se lo ubica en Grecia, ¿sí? Eh, y ahí se cuenta la historia del teatro. Pero realmente si nos ponemos a pensar, no podemos garantizar que en épocas prehistóricas no hubiera alguien que interpretara algo frente a un público. Es también algo propio de lo humano. Bueno, tal como dijimos al principio, como la danza es un arte que se desarrolla en un espacio y en un tiempo, el espacio sería la sala teatral y el tiempo sería lo que dura esa obra. Y ya empezamos a complejizar un poquito más, porque el teatro tiene muchos elementos. Todas las artes tienen muchos elementos, ¿no? Pero vieron que vimos, bueno, en la música está el tono, está la melodía, están los instrumentos, bueno, en la danza está el movimiento, los apoyos, la quietud. En el teatro empiezan a mezclarse un montón de disciplinas más. Por un lado está la interpretación actoral, ¿sí? Actores que generalmente interpretan a un personaje. Ese personaje que está escrito generalmente la historia, el relato del teatro, en un texto dramático, o sea que lo literario también aparece. Que esto no aparecía, por ejemplo, en la danza, no hay un texto dramático en danza, en cambio, generalmente en el teatro sí hay un texto dramático, entonces hay un dramaturgo, que es la persona que escribe la obra, y hay un director teatral, que es la persona que agarra ese texto y lo lleva a la escena. A veces es la misma persona y a veces no. Esto se sucede en un espacio, frente a un público. Siempre se habla de lo del público, es muy importante porque dicen que para que haya teatro, para que haya hecho teatral, tiene que al menos haber un actor y alguien, un público, digamos, una persona, un espectador. Si hay un actor solo hablando al vacío, no hay hecho teatral. El hecho teatral sucede cuando en un determinado tiempo, en un determinado espacio, hay un actor que interpreta un papel frente a un espectador. Que la particularidad y la hermosura que tiene el teatro es que ese espectador es consciente de estar viendo algo, una representación, ¿no? Algo que se le está representando ante sí, que está pasando en ese momento, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que es una de las artes en vivo. También hay música en vivo, hay danza en vivo, bueno, el teatro pasa ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que el actor se puede equivocar,
que el público eso lo sabe, y hay algo de esa tensión del aquí y ahora que tiene el teatro que es maravilloso, ¿no? Que uno sabe que el otro está ahí, que practicó, que se supone que ensayó, pero que lo tiene que decir aquí y ahora, y está tan presente como yo, espectador. Y hay algo de eso, del espectáculo, de la escena en vivo, que todavía sigue siendo maravilloso. No pasa lo mismo con el espectador de cine, que uno va a ver una película, y esa tensión no está, pasan otras cosas, ¿no? En el cine, pero digo, esa tensión de estamos los dos acá juntos, y puede pasar cualquier cosa, que solo lo tienen los espectáculos en vivo. Entonces, de alguna manera, la obra teatral es aquello que se desarrolla en ese vivo, ¿no? Es aquello que pasa en un determinado aquí y ahora. Y eso lo hace tan interesante. Después, además de la interpretación actoral, los gestos, las maneras de interpretar, también puede aparecer la música, también puede aparecer la danza, también la escenografía, las luces, el vestuario. O sea, que es un universo donde abarca muchos lenguajes. Nosotros cuando hablamos del lenguaje teatral, también está el lenguaje de los gestos, como vimos en la danza, del movimiento, también está la música, también están las luces. O sea que es un hecho como complejo también para analizar, porque uno cuando analiza tendría que analizar todo, no puedes hablar solamente de lo que los personajes dicen o los actores interpretan, ¿no? Es como, hay que analizar toda la escena, bueno, y también al ser un hecho en vivo, es el espectador el que selecciona con su mirada cómo va a seguir esa obra, ¿no? No te dirigen la mirada como en el cine que te ponen el plano, ¿no? Vos en el cine, el director elige cómo mostrarte esta historia. En cambio, acá se entregan, la obra teatral se entrega a los ojos a los ojos y a los oídos y a la percepción del espectador, pero el espectador es el que arma su propia obra. Y cada uno puede armarla de diferentes maneras. Quizás ustedes, por ejemplo, los dos pueden ir juntos al teatro y cada uno focalizó en otra cosa. No sé, uno se detuvo a mirar cómo era el detalle del vestido de la actriz y el otro estaba mirando cómo era iluminada, ¿no? En ese momento. Y cada uno arma sus medios su propia obra. Lo que sí está claro es que en el teatro clásico hay dos espacios muy diferenciados, que es el de la representación, donde se dice representa, se vuelve a presentar algo, se hace una representación en el escenario, y una audiencia, un público que están en las butacas generalmente a oscuras. Digo la marcación de que esto es teatro clásico porque hay veces que el teatro más moderno rompe con esto. Y esa cuarta pared, se llama cuarta pared a esa pared imaginaria que hay entre el público y el actor. Es una cuarta pared imaginaria que en la interpretación clásica uno hace como si hubiera una pared. En el teatro moderno esa pared se cae. Y hay veces que intervienen, hacen intervenir al público, o vieron esas obras cuando el actor baja del escenario y habla con alguien, ahí está rompiendo la cuarta pared. Esa pared imaginaria que se supone como que estoy acá actuando y nadie me está viendo, ¿no? Como que se supone. Eso es en el teatro clásico, pero en el teatro más moderno esa cuarta pared se puede caer, puede ser más participativo. No sé si fueron espectáculos como, ay, ¿cómo se llama esto? Estos que te hacen participar, no me sale ahora el nombre, de la guarda, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale Interactivos. Sí, interactivos, que te hacen bailar, que te hacen pasar adelante, que te mojas con ellos. Bueno, es eso, un teatro más moderno, ¿no? De alguna manera que rompe con estos dos espacios tan marcados. Bueno, entonces, cuando hablamos del lenguaje teatral y de que producen ese hecho teatral, se llama hecho teatral porque es algo que, esto que les vengo diciendo, es algo que pasa ahí en vivo, es un hecho, es una experiencia teatral. Combina muchos lenguajes, entonces. Está el lenguaje visual, que es lo que vemos, esos cuerpos, la escenografía, la iluminación, el lenguaje sonoro, que es aquello que escuchamos. A veces no es solo la música, vieron que hay ciertos ruidos, hay ciertas grabaciones, hay ciertas músicas, bueno, entonces tenemos que mirar, escuchar, y el lenguaje dramatúrgico, que es el relato. Porque una cosa es una historia, ¿no? Yo te cuento una historia, que tiene un principio y un final. Y el relato, la diferencia entre relato e historia, está bueno saberla, porque el relato es cómo yo elijo contarte esa historia. Entonces,
puede haber una historia que empieza y termina, y yo elijo contártelo por el final, ¿no? Esa manera en donde elijo cómo contarte la historia es el relato. Entonces es como yo, o como no yo, ¿no? Pero como el director o el que escribe el texto dramático eligen contarte la historia. Entonces el lenguaje dramatúrgico es justamente ese cómo se cuenta esa historia que se quiere contar. Bueno, y es importante hablar entonces de representación. Lo que pasa en el teatro es una representación espacial y temporal. Esto que yo se los estoy resumiendo, obviamente que es, podemos estar años hablando del teatro, ¿no? Yo les voy pasando algunos tips, pero todo esto uno si quiere podría profundizar en, bueno, el texto dramático, cómo se construye ese texto dramático, o la interpretación actoral, cuántas escuelas hay como Stanislavski, o métodos de actuación, ¿no? De cada una de estas variantes hay grandes temas para tocar. Yo se las tiro así como un salteadito, pero si a ustedes les interesa después pueden investigar un poquito más. Aquí en el punto número 4, ¿quieren decir algo antes de que siga? Sigo. Aquí en el punto número 4 tienen un pequeño recorrido, muy somero recorrido, muy reducido, de lo que es el teatro en la Argentina. Por si ustedes no saben nada de teatro argentino, tienen un pequeño recorrido, ¿sí? Se dice que en 1884 a 1930 es una primera etapa, se la llama emancipación cultural, y que empieza, se dice, con la obra de teatro Juan Moreira, ¿sí? Esa es la que se considera la primera obra teatral. Después, a comienzos del siglo XX, tienen algunos géneros propios del teatro argentino, que es el sainete criollo, que es ese típico que relata la vida de los inmigrantes a finales del siglo XIX, en los conventillos, ¿no? Y que es en tono de comedia, el sainete, y es muy divertido. Y después, tal vez, quizás que a mí me parece más interesante para comentarles, es esto que pasa en los años 60, que hay como cierta ruptura con esta herencia, y empieza como el teatro moderno en la Argentina, que está buenísimo si no lo conocen, y los representantes más conocidos son Griselda Gambaro, Pavlovsky, Alac y Petraglia, entre otros. Acá empiezan a aparecer algo que a mí me encanta, esperen que esto yo ya les paso mi gusto, ¿no? Cada uno le gusta otra cosa, pero algo que empieza a aparecer es el teatro del absurdo, que es como, no es una obra realista, ¿sí? Donde te cuenta un principio y un final, sino que el teatro del absurdo trabaja más con el absurdo de las palabras, ¿no? En general es como, son obras que tal vez no está tan claro cuál es la historia, pero juegan mucho con el lenguaje, y a mí me encanta, porque hay veces que el teatro realista, vieron que a veces es como, es un poco sobreactuado, puede pasar en el teatro, porque hay algo como de la declamación teatral, como vos tenés que hablar fuerte porque te tienen que escuchar en todo el teatro, y algo de esa declamación tan teatral que a veces a algunos les gusta más que a otros. A mí me cuesta un poco más entrar en ese tipo de teatro, que en el que es absurdo, y directamente dice, esto es teatro y juguemos a eso. No sé si vieron alguna vez, pero a mí es el que más me gusta. Bueno, y acá tienen un poco más del recorrido. Y bueno, y esto que les decía al principio, que actualmente la actividad teatral de Buenos Aires es una de las más importantes de la región, por lo menos de Latinoamérica, seguro. Y hay mucho centro cultural, mucho teatro, mucha actividad, mucho taller, ¿sí? Si a alguien le interesa el teatro, esta es la ciudad para hacer algo de esto, porque está bueno. Bueno, y entonces les cuento un poco la actividad. De tanto hablar de teatro, tienen que hacer una actividad, que es la siguiente. Yo acá les dejé 3 fragmentos. Este videito tiene 3 fragmentos de esta obra que se llama Escenas de la vida conyugal, que está Darini y Erika Rivas, no sé si la conocen o la vieron, No, la hora no, para ellos dos sí. que son divinos, y la idea es que tiene 3 escenas. Van a ver el video que son 3 escenas diferentes, tienen que elegir una y tienen que analizarla. ¿Sí? Tienen que decir, bueno, primero, ¿cuál es el tema de esta escena? ¿De qué trata? ¿De qué habla? ¿No? A nivel general.
¿Cuál es el tema de la escena que elegí? Es decir, tienen que poner, elegí la escena 2. El tema que trata esta escena teatral es tal, perdón, y bueno, analizar un poquito ese fragmento, a ver si pueden, ¿no? Pensar un poquito, bueno, cómo se vincula esa interpretación actoral con ese texto dramático, con la iluminación, la escenografía, qué sensación les produce, les gusta, no les gusta, ¿no? Que traten ahí un poco a jugar a ser críticos de teatro y que puedan, a ver, analizar esa escenita chiquitita de teatro. Y por último, en el para saber más, acá les dejo un link, por si les interesa lo de la historia del teatro argentino, un link para que la puedan también repasar acá, la historia del teatro en la Argentina. Bueno, un poco esa es la clase sobre teatro, espero que les interese el tema. Hay mucho para ver sobre teatro, pero bueno, es como un mini resumen. Pero lo más importante que se tienen que llevar de esta clase es entender que el teatro no está antes, no está después, es algo que pasa, que sucede, que es un hecho en sí mismo que pasa en el aquí y ahora. No todas las artes son así. La pintura no es así, Bueno, la escultura no es así, la arquitectura no es así. En el hecho teatral hay algo que pasa ahí, que es que está el actor y estamos nosotros, y estamos acá viviendo juntos esta experiencia. Y hay algo de ese vivo que hoy por hoy, con las tecnologías, con los Zoom, con los celulares, ¿no? Que a veces se va perdiendo esa esencia maravillosa del vivo, de eso que pasa y que nos representa a nosotros también una experiencia como vital. Hay algo del arte, de este tipo de artes escénicas, que está bueno, como también nos pasa en los recitales, que es algo que pasa ahí en vivo, sobre todo uno sabe que se puede caer todo, que se puede romper, ¿no? Que tiene esa tensión de que por más que lo hayas ensayado 1000 veces, es aquí, ahora, conmigo, frente a mí, y bueno, a ver qué tal sale la obra y qué nos pasa, y hay algo de ahí de ese vínculo que es real. Vieron que pasa mucho cuando termina y que pasan a saludar al final, que ahí se produce como una tensión, casi una incomodidad, pero es porque nos estamos viendo. O sea, el actor ve al público y el público al actor y está pasando algo ahí. Entonces eso está bueno del teatro, que no lo tienen todas las artes. Bueno, un poco va por ahí. ¿Tienen alguna duda sobre este tema? no, va a haber No. que leer un poco. A leer un poco, a tratar de divertirse, elijan la escena que más les guste. Y bueno, ustedes vienen muy bien con la materia, simplemente completen si les faltó algo. Y nos vemos la semana que viene que vamos a arrancar una nueva unidad. Con esta de teatro cerramos esta unidad y ya pasamos a la última. Buenísimo. Bueno, chicos, Listo, gracias por profe. conectarse. Chao, Nos Chau, vemos profe. la profe. próxima. Chao, chao. Chau, Nos chau. vemos.